Buen día, gente. Oiga, qué bueno que está usted ahí. Y si no está, yo sé que se va a ir conectando ya en breves minutos. La gracia, la inmensa gracia de nuestro Dios sea en cada uno de ustedes. Lindo sábado 23 de marzo. Que el dueño de la vida los contagie con su bendición, con su presencia. Y que esa presencia los haga a ustedes alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en esta hermosa mañana, y que podamos orar juntos es una gran bendición. Así que damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero decirle que cada mañana el Señor se quiere glorificar, se quiere manifestar en las vidas de ustedes, y que ustedes son, siempre los voy a decir, son gente de Dios. Así que nuestro Dios les ama, nuestro Dios derrama su presencia en medio de sus vidas. Usted lo que tiene que hacer es llenarse de ese amor de Dios, abrir su corazón, abrir su espíritu, para que el Señor obre de forma muy especial. Así que el deseo de Alma y el deseo mío es que Dios los bendiga abundantemente, ¿no? Dios los bendiga abundantemente en este sábado. Así que saludamos a Alma, entramos en la oración y rapidito vamos a la meditación, porque hoy tenemos el Congreso de Misioneros allá en la iglesia de Jauca. Si usted quiere ir, acompáñenos. Ya de 8:39 ya estamos comenzando. Así que los espero esta mañana ya en Jaucas, en Santa Isabel. Alma querida, ¿cómo estás hoy, mami? Bien, que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno Claro. de ustedes, llenándole de paz en este fin de semana Qué que bueno, comienza. qué bueno. Pues nena, en las manos de Dios. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias por tu presencia y tus cuidados. Gracias, Señor, porque has caminado con nosotros. Sí, mi Dios. Y en medio de todo, Señor, tú estás presente. Tú te has manifestado, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Leo en el Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 10 al 13. Dice: si son fieles a las cosas pequeñas, serán fieles a las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quiénes le confiarán las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El Evangelio de Lucas. Y yo no quiero hacer tanto énfasis hoy en las ofrendas o las no ofrendas, porque uno sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Pero la Biblia nos habla con claridad, y que se debe aplicar el mismo principio a la vida, en particular a la vida cristiana. No poner atención a las cosas pasajeras, a las cosas, le llama el texto, a las cosas mundanas, y poner atención a las cosas básicas en el caminar cristiano, como la mayordomía, por ejemplo, que es un elemento básico en la vida del cristiano. Cuando uno hace un deporte, cualquier deporte, hay elementos básicos que hay que aprender primero para luego ir al campo a jugar. Si usted no aprende lo básico, no puede ir al campo a jugar. Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. Uno tiene que aprender lo básico. Y aquí lo básico, el evangelista Lucas habla de la mayordomía, que constituye sin duda alguna un elemento básico en la vida del cristiano, y que la mayordomía, si no la atendemos, si no la cuidamos, es un obstáculo para las bendiciones, el no cuidar de la mayordomía.
Dice el verso 10 de Lucas 16, y me gusta cómo empieza Lucas 16 en ese verso 10. Dice, fieles en las cosas pequeñas, fieles en las cosas pequeñas. Nos dice que las cosas pequeñas constituyen un recurso para medir la fidelidad a Dios. Si somos fieles en las cosas pequeñas. Y nuestra fidelidad se va a medir, según Lucas, en cuán fiel somos en esas cosas pequeñas. Con el sentido en nuestra mente de la mayordomía que mostramos cuando utilizamos lo que vemos como cosas pequeñas, que podrían ser dones pequeños, que podrían ser pequeñas tareas que se nos asignan, pequeños talentos de Dios. Y si nosotros ahí en esas cosas pequeñas demostramos fidelidad, demostramos compromiso, demostramos seriedad, vamos a ser merecedores, dice el texto bíblico, de la confianza de nuestro Dios, y nos pondrá cosas mayores en nuestras manos. Nos indica qué clase de mayordomía es la que nosotros debemos desarrollar. Por eso dice el verso 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y ese principio de la mayordomía es importante porque afirma que nos pondrán en nuestras manos mayores dones o dones más grandes, porque somos fieles en lo poquito, en lo pequeño. Vamos a ponerlo de esta manera: somos fieles en lo insignificante, o somos fieles cuando nadie nos ve, o somos fieles cuando nadie lo quiere hacer. Esa fidelidad en las cosas pequeñas es la puerta, la sala o la antesala para recibir grandes dones, porque Dios va a confiar en nosotros y va a depositar en nosotros grandes dones, porque hemos sido fieles en lo poco. Mucho se habla de estar despiertos, de caminar la segunda milla, ¿verdad? También es un principio de la mayordomía, como Jesús nos exhortó a que lo hiciéramos, pero nunca, o por lo general, no estamos dispuestos a caminar ni siquiera en la primera milla. Vamos a caminar la segunda milla. La primera milla, el primer kilómetro en la mayordomía cristiana implica fidelidad. Eso es lo primero de la mayordomía cristiana, fidelidad. Tenemos que ser fiel en lo poco. Tenemos que ser fieles en lo insignificante. Tenemos que ser fieles en las cosas cuando no van tan bien como nosotros queremos. Ese ser fiel implica que se va a usar esa fidelidad para manifestar bendiciones abundantes en nuestra vida, obviamente para la gloria de Dios. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo del diezmo, es el comienzo de la mayordomía, es el comienzo de las bendiciones para nuestras vidas, porque las cosas materiales se podrían convertir en un obstáculo para creer, en un obstáculo para movernos más adelante, en un obstáculo para aceptar llamados más contundentes. Mucha gente, o alguna gente que yo conozco, han tenido grandes oportunidades para explorar ministerios muy significativos, vamos a llamarlos especializados, pero por estar apegado a las cosas materiales han rechazado la invitación de Jesús de explorar esos ministerios, porque van a tener o han tenido o tendrán que dejar algunas cosas a las cuales están muy, muy apegados. Así que hay muchas cosas en la vida que tienen prerequisitos para nosotros crecer en esa mayordomía cristiana. Por ejemplo, en la universidad, para coger cálculo hay que coger el precálculo. Tú no coges cálculo si no haces el precálculo, ¿no? En la historia medieval, si no coges 101, 102, 103, 104, hay prerequisitos, ¿no? Y este término es muy simple, muy simple. Significa que debe uno aprobar ciertos cursos, ciertas cosas antes de ir a otro nivel, antes de ir
a seguir escalando otras posibilidades. Por eso Lucas dice en el verso 10, si son fieles en las cosas pequeñas, eso es prerequisito para ponerle cosas grandes en sus manos. No se les pueden poner cosas grandes en sus manos porque ustedes no han sido fieles en las cosas pequeñas. Y si no son fieles en las cosas pequeñas, ¿por qué pensar que lo van a hacer en las cosas grandes? Entonces, ese principio de la mayordomía es hermoso. Para muchos que crecen o que van a crecer en Cristo, la necesidad mayor es regresar a lo básico para crecer en Cristo, para desarrollarse en Cristo, pero hay que regresar a lo básico. Y parte de ese proceso implica esos principios básicos de la mayordomía, de lo que tenemos y cómo somos fieles en esas cosas pequeñas que están en nuestras manos. Y ser fieles y que las cosas materiales no sean obstáculos para las bendiciones espirituales que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El verso 11 dice, miren, vaya conmigo al verso 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quiénes le confiarán las verdaderas riquezas del cielo? O sea, si las riquezas mundanas son obstáculos, no se les va a poner en las manos las verdades del cielo, ¿no? De las riquezas del cielo. Nos dice que no podemos esperar que Dios nos confíe verdaderamente en las riquezas si no llegamos a demostrar, si usted y yo no llegamos a demostrar ser merecedores de la confianza de nuestro Dios para Él poner en nuestras manos mayores riquezas espirituales. Por eso la confianza, por eso ese principio básico de la mayordomía. Entonces, la afirmación de Jesús se puede interpretar como la mayordomía, si no la atendemos, una mayordomía deficiente que impide la posibilidad de disfrutar la vida más abundante. Por eso es que no podemos confundirnos con las cosas del mundo. Entonces, quienes hablan acerca de abandonar las relaciones con el Señor, al mismo tiempo se rigen o encuentran dificultad para seguir creciendo en la presencia de nuestro Dios. De esa misma manera lo hacen con lo que tienen y no son generosos en el momento de dar y entran en una retórica fútil que no tiene sentido para justificar el no tener una mayordomía generosa en nuestras vidas y poder ser generosos en cuanto a esa mayordomía. Nunca de esa manera vamos a conocer todos los gozos, todos los retos, todas las bendiciones que Dios tiene y que quiere darnos cuando caminamos cristianamente hasta que estemos dispuestos a ser mayordomos fieles de sus bendiciones. Por eso ese primer verso 10, si no eres fiel en lo poco, no te voy a poner lo mucho en tus manos. Si no eres fiel y con lo que tienes no eres fiel, no esperes que yo ponga más cosas en tus manos, porque no lo vas a hacer. Yo creo que deberíamos hacer un mayor énfasis, un mayor esfuerzo en la mayordomía básica. Primero, esa mayordomía prerequisito, ¿no? Para crecer, que nosotros necesitamos antes de cualquier avivamiento, antes de cualquier pretensión de ese tipo de crecimiento. Necesitamos esa mayordomía, desarrollarla bien, eliminar algunos de los obstáculos que impiden que las posibilidades de una gran bendición en medio de nuestras vidas. Entonces, creo que Lucas lo que trata de hacer es
llamarnos la atención a cuán fieles nosotros somos ante Dios, y si nosotros vamos a ser fieles en lo poco, en lo que casi no tenemos, entonces Dios estará dispuesto a poner en nuestras manos grandes bendiciones. La pregunta para nosotros, para ti y para mí en esta mañana es si hemos aprendido lo básico del camino cristiano, si hemos aprendido lo básico de la mayordomía, si necesitamos regresar a lo básico y evaluar lo básico para entonces seguir hacia adelante, para poder eliminar los obstáculos para las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Pero si no nos comprometemos con una mayordomía básica de fidelidad, de confianza, obviamente va a ser un gran obstáculo para las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Entonces, al hacerlo, al regresar a lo básico de la mayordomía, nos abrimos a un mundo de posibilidades para conocer de manera más abundante las verdaderas riquezas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero para ello tenemos que ir a lo básico de la mayordomía y tenemos que ser fieles en las cosas insignificantes o pequeñas que tenemos. Y ser fieles cuando nadie nos ve, y ser correctos cuando nadie los ve, ser la misma persona en lo privado como en lo público, y ser fieles. Yo creo que es importante ese principio de la fidelidad. Derrumba todo obstáculo que impida recibir nosotros la bendición de nuestro Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos ser fieles en medio de nuestra vida cristiana. Fieles al Señor, para que el Señor vaya a depositar en nosotros otros dones más grandes, otros llamados más grandes, porque sabe que vamos a serle fiel. ¿Ok? Bueno, ahí dejo la meditación de hoy para que usted la pueda compartir más adelante. Entonces, vamos a escribir la oración para hoy. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, que pueda enfrentar todos los obstáculos que me roban las bendiciones que tú tienes para mí. Amén. Señor Jesús, que pueda enfrentar y eliminar todos los obstáculos que me roben las bendiciones que tú tienes para mí. Amén. Bueno, ahí dejo la meditación para que usted entonces la comparta con alguien que la pueda aprovechar. Recuerde, lo básico, el prerequisito de la mayordomía, la fidelidad en lo poco. Y luego entonces ahí el Señor abrirá las puertas de los cielos y caerán bendiciones abundantes en nuestras vidas. A compartir esa meditación.